hacer cine y demás, pero y yo seguía escribiendo y seguía visitando a mis amigos poetas y leyéndolos y todo. Y publicaba los poemas, los libros, en unos libros pequeñitos que se publicaban. Yo los publicaba. Pero a mí me parecía que el cine y la poesía eran dos cosas totalmente distintas. Y yo nunca le contaba a mis amigos cineastas que yo escribía poesía, nada. Ni a Mayolo. Ni a Mayolo ni a nadie. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro detrás de cámara con el poeta. Hay un poeta adelante, hay un poeta detrás, hay un poeta siempre adentro de las historias de Víctor Gaviria. Lo reconocemos como director, lo reconocemos incluso a veces poco como escritor. A veces los libros de Víctor no han llegado donde quisiéramos que llegaran. Y hoy es una oportunidad desde este hermoso lugar, desde el ICPA, nuestro hermoso Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con el auspicio y la producción de la Fundación Taller de Letras. Hoy tenemos a un creador entrañable. Muchos son los artistas, pero no siempre se instalan en el corazón. Parte de la vida como colombianos, y yo diría también como antioqueños, Víctor, es sentirte parte de nuestra familia. Uno con vos se siente como al lado de una figura protectora, amorosa y como constante. Uno siente con Víctor que hace parte de la historia, yo diría más que visual, la historia vital de nuestras vidas también, lo más vital, y respira poesía todo el tiempo. Víctor, pues lo conocemos como director, pero vamos a entrar con el alma de el que mira hacia adentro, y ese es el poeta, el que mira hacia adentro. Te invito, Víctor, esto no se hace mucho, pero que la entrada la tengamos con un poema que creo que precisamente es la entrada a esta conversación, donde vamos a vivir al poeta detrás, adelante y dentro de la cámara. Quiero que le demos un aplauso a Víctor Gaviria desde el corazón. Y que la entrada, como lo decíamos, sea con poesía detrás de cámara. A ustedes, pensamientos, agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en fiestas y en reuniones de trabajo y ustedes hayan permanecido silenciosos, sin hacer huir a nadie de mí, y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos y sillas que se caen de extraña inquietud. A ustedes, pensamientos, agradezco haber esperado tanto tiempo en la última pieza honda de mi vida, sobre todo porque han hecho que algunos me amen, por escucharlos sin decirles nada, por estar ahí como una compañía que tanto necesitan las cosas, por estar ahí en las largas noches en que no éramos nadie. Por favor, no éramos nadie y el viento nos barría. Comenzamos como en un ritual, precisamente, Víctor, pero sabes que este es un poema este es un poema que me recuerda tantas veces que yo estaba con todos mis amigos en fiestas, en reuniones, y que uno estaba como que no le leían los pensamientos, ¿cierto? Menos mal los pensamientos no se ven, menos mal, pues no porque fueran especiales, pero de todas maneras eran pensamientos que nos llamaban la atención, y a veces eran poemas también, ¿cierto? Que uno quería, que uno, digámoslo, apuntaba o guardaba en la memoria alguna señal de algo, pero sobre todo la sensación de que en esas noches había como que no éramos nadie, o sea, era lo que nos identificaba, era que éramos tan pasajeros en todo, ¿no? Y el viento lo pasaba por ahí, y el viento lo borraba a uno. Pero estaba la poesía. Queda muy claro con esto que estás contando, Víctor,
Y un abrazo, agradecimiento para todos los que hicieron una pausa el día de hoy en el vértigo de la ciudad. Estamos en el centro de Medellín, en el Instituto de Cultura y Patrimonio, con caras cercanas, con rostros que te han visto en la cámara, detrás de la cámara y de pronto hasta delante de la cámara, pero siempre se identifica al director, al realizador cinematográfico. A mí me gustaría mucho que esta conversación, Víctor, la desentrañáramos, entráramos y buscáramos las entrañas del poeta, de la poesía. Hablemos de esa primera etapa tuya en Acuarimántima, donde te estás formando como poeta. Nos vas a contar qué fue precisamente Acuarimántima en tu vida, para que entremos a ese detrás del director y detrás de cámaras, para que comencemos como por donde empezó todo. La verdad es que yo ayer me encontré con una amiga que está acá, pues que ayer la conocí. Entonces me dijo, Víctor, yo mañana voy para un evento tuyo. Y yo no me acordaba, un evento mío. No, claro, no, pero no por vos, sino que era, yo le dije, no, sí. Dije, pero lo que pasa es que es un evento, no me acordaba porque es un evento de poesía. Que yo me acuerdo de los de cine sí como que me acuerdo de que hay que estar a tal hora y todo eso. Y entonces, bueno, muchas gracias. no, sino que no me acordaba de que porque es como tan personal estar acá leyendo poesía, es tan distinto a todo, ¿cierto? Y ahora que salió el libro Órbita de Cosas Olvidadas, me encuentro con amigos con gente que me conoce o que ha visto mis películas y me dicen, uy hermano, ¿cómo hace que vos publicaste un libro de poesía? Por ahí me encontré con él, pero... Y entonces yo les digo, es que yo antes de hacer cine pertenecía a una revista de poesía y yo era poeta, pues digámoslo, escribía en Acuarimántima. En general los cineastas, cuando uno les pregunta qué son, siempre tienen una segunda herramienta, una segunda arma, o sea, una segunda forma que los potencia, que los hace a veces que tienen, digámoslo, como una posibilidad de encontrar caminos. Algunos son fotógrafos, algunos son antropólogos, algunos son filósofos, en general, algunos son... sí, y en el caso mío, lo que me define a mí, digámoslo, es... Yo era poeta, empecé como poeta en Acuarimántima, una revista que no sé si ustedes conocen, me imagino que sí, se publicó en la Universidad de Antioquia en los años 70, nació creo que en el 73 y duró por ahí 10 años, más o menos hasta el 83. Y yo era estudiante de psicología y alguna vez conocí a Elkin Restrepo, un profesor de poesía, de literatura pues. Entonces yo le mostré unos poemas a Elkin y Elkin amablemente me invitó a ser parte de la revista. Me dijo, no, venga Víctor. Y Elkin hacía eso. Encontraba de pronto algunas personas y las invitaba a ser parte de la revista. Increíble. Y entonces yo tuve la suerte de conocer ahí a unos poetas impresionantes que ahora hacen parte de esa literatura del segunda parte del siglo XX. Está el gran poeta José Manuel Arango, estaba allí, era profesor creo que era de lógica, ¿cierto? Matemáticas. Sí, y era un tipo silencioso, parco, tímido, pero qué gran poeta tan impresionante. Estaba el mismo Elkin Restrepo también, que acaba de publicar un libro que se llamaba Bla, 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 bla. Era como una continuación del dadaísmo. Y José Manuel acaba de publicar Este lugar de la noche. En el 73 se publican 2 libros de poesía que entusiasman como al círculo, digamos, literario de Medellín, que son Memoria del agua de Juan Manuel Roca y Este lugar de la noche. Sí. Y entonces, claro, ese lugar de la noche, ahí empezó todo para mucha gente y para mí también empezaron muchas cosas en ese libro porque hablaba de Medellín de una forma tan especial, a través de la poesía bautizando la ciudad, los parques, el río, la gente,
las horas, los momentos. Incluso ahora cuando uno sale y ve toda esta vida vivaz y esta vida alegre del centro, ¿cierto? Siempre tan llena de... Yo me acuerdo mucho de los poemas de José Manuel. Y entonces ahí de pronto llegó también un poeta que venía de Castilla. Tuvimos la fortuna, digámoslo, de que un tipo que es un hombre humilde, un hijo de familia muy humilde, que vive en Castilla, resulta que escribe poesía sin parar, jovencito, en una piecita por allá, en una casa, de las casas de Castilla de esa época, sin revocar. Él como que no paraba de escribir. Y un día que se fumó un bareto, estaba tan trabado que de pronto tuvo la urgencia de buscar a alguien. Él conocía a los poetas, ¿qué más, hermano? A los poetas fíjese, que publicaron en el periódico y demás, y fue a visitar a Carlos Castro Saavedra en la Universidad de Antioquia. Y Carlos Castro le dijo, vaya al cuarto piso del bloque 12 y visita al King Restrepo, y el King lo recibió y él le llevó una carpeta con unos poemas. Y el King le dijo, venga en 15 días. Y cuando volvió, el King se levantó a abrirle la puerta, a saludarlo. Quedó impresionado con esos poemas que él llevó. Y publicó un libro, y Acuarimátima existía ya, y se publicó un libro que se llamaba Ausencia del Descanso. Entonces, cuando yo entro a la revista, está Eli Ramírez ya, y Eli Ramírez aquí está mostrándonos unos poemas en esa época que se llaman En la parte alta abajo, y que son como unos poemas desde Castilla, son unos poemas que son como relatos, eran cuentos al comienzo, sobre sus amigos, sus amigas, los vecinos, unos poemas que yo les recomiendo que busquen si de pronto están en Google, porque el libro es muy difícil de encontrar. Acuarimátima lo publica también, que se llama En la parte alta abajo. Y en el año 77, yo tengo 22 años, estamos ahí con todos estos poetas, amigos, y Eli Ramírez nos lee un día, antes de publicar el libro en Acuarimátima, nos lee todo el libro, una tarde entera, 3 horas por lo menos, y ese libro nos cambió la visión de la ciudad y nos cambió como la visión de la poesía. Y años después, digámoslo, cuando yo ya abandono la revista y me dedico a tratar de aprender a ser cineasta, hago Rodrigo de lo Futuro, y después me doy cuenta que yo hago esa película es porque había leído ese libro de Eli Ramírez. O sea, increíble que todo empezó ahí, todo el amor o sea, ese amor por la ciudad y por un poco por toda esa humildad de la ciudad tan tremenda, toda esta gente que uno ve asomándose aquí a la ventana, ve como los poemas de Eli Ramírez. Entonces todo empezó ahí, hermano. Ese es el detrás. Hoy estamos precisamente con Víctor Gaviria buscando qué hay detrás de cámaras, y siempre está la poesía, pero han pasado los años y sigue estando la poesía, solo que no identificamos la poesía con los demás lenguajes. Pensamos que la poesía es el montoncito de poemas, y estamos viendo que Víctor siempre ha hecho poesía en la conversación, poesía en estas películas de las que estás hablando, y sobre todo hay mucha calle, hay mucho movimiento, hay mucha conversada, mucha gente en los poemas y también en las películas. Yo he tenido la hipótesis de que cuando escribías esos primeros poemas de finales de los 70s, ya estabas haciendo cine, porque parecen rodajes, hay montaje, hay gente que sube, que baja, hay mucho entrecruzamiento. Uno diría que ya el lenguaje cinematográfico se está preparando, porque hay cruces de caminos, hay como planos que el poeta está tratando de elegir para contar, pero con palabras. Luego será con cámara, pero detrás de cámara están esos poemas. Entonces vamos precisamente en ese viaje hacia atrás, como haciendo el flashback,
a esas lomas, a esas calles? Si quieres leemos algún poema. Yo escribo estos poemas primeros de estos dos libros primeros que se llama... ¿cómo se llama el primer libro? Con los que viajo sueño. Con los que viajo sueño. Y luego escribo otro libro que se llama La luna y la ducha fría. Y yo siempre como que empecé a hacer cine y demás, y yo seguía escribiendo y seguía visitando a mis amigos poetas y leyéndolos y todo. Y publicaba los poemas, los libros, eran unos libros pequeñitos que se publicaban. Yo los publicaba. Pero a mí me parecía que el cine y la poesía eran dos cosas totalmente distintas. Y yo nunca le contaba a mis amigos cineastas que yo escribía poesía, nada. Ni a Mayolo. Ni a Mayolo ni a nadie. No sé, nunca les... No me acordaba, hermano, por Dios que no me acordaba. No, verdad, porque Mayolo era un poeta, Mayolo era muy poeta, Mayolo todo lo que hablaba, lo que decía, cuando dirigía yo a veces me colaba por ahí en sus grabaciones de televisión y él decía cosas como, me acuerdo de una tontería que le decía a una actriz, decía, póngase ese vestido como si se lo estuviera quitando. Una bobada, pero era como un poeta y cada rato hablaba de Mayakovsky, que yo lo había leído. Hablaba de los poetas rusos. Y entonces, pero ha sido, digámoslo, y yo empiezo a hacer, digámoslo, cine, hago una serie de mediometrajes, hago Habitantes de la Noche, ¿cierto? Que es sobre un locutor de radio hablando. Encuentro el actor natural en cierto sentido ahí, porque es un tipo que improvisa y que actúa de una manera con una total libertad, sin seguir ningún libreto ni ninguna indicación del director. Está solo, abandonado a su libertad de buscar la palabra y expresarse y todo eso. Y hago después La vieja guardia, que pase el aserrador. Buscando tréboles. Buscando tréboles fue lo primero que hice, que eran unos niños ciegos en una casa, pues aprendiendo a conocer el espacio, y aprendiendo a guiarse por la luz, aprendiendo a subir y bajar las escaleras, oyendo música por allá en unas camas, escuchando música y tiritando de emoción de escuchar unas canciones hermosas. Entonces yo estaba... Cuando hice Rodrigo de lo Futuro, que yo después me doy cuenta que yo lo hago es porque yo conocía esos barrios, no porque hubiera vivido allá, sino porque la poesía de Eli Ramírez nos había puesto adentro de estas personas. Ahí está la mirada de Eli Ramírez, que tú quieres hablar de la mirada. Es eso. Si tuvieras esa mirada de él, de la gente, de las vendedoras de tomates, de las vendedoras de frutas, en el centro, de las familias, de los bandidos, amigos de él, esa mirada de él tan especial. Y mira que en el fondo, cuando tú hablas que si una película te cambia te cambia tu alma, tu espíritu, es porque hay una mirada que te cambia, tu propia mirada, ¿cierto? Hay una mirada que te introduce, porque son miradas las que realmente están en el cine y están en la poesía. Y Eli Ramírez, obviamente, con esos poemas, yo también les sugiero que los lean, esos poemas de él. Y son como relatos, también son como películas, claro. Algunos de ellos en la parte de abajo. Él cuenta la historia, por ejemplo, de un profesor, de un policía que matan se sabe en el barrio que lo matan en un asalto del banco, y todo el mundo se da cuenta que ya es el momento que pueden violar la pelada a la que han estado acechando, es una pelada bonita que todo el mundo codicia. Y cuenta toda la historia de cómo la cogen una tarde, y cómo la siguen, y cómo le ponen una trampa, y cómo al final la cogen por allá en un descampado y la violan y todo eso. Un relato impresionante. Yo después hago La mujer del animal pensando en esos poemas. Y los cojo, digámoslo, al pie de la letra, muchos de ellos. Muchos momentos de la película están inspirados en esos poemas directamente. Pero entonces, digámoslo, hago Rodrigo de, y entonces como que ya se me presenta a mí
la idea de que Medellín es una ciudad dividida en dos y que yo empiezo a hacer cine sobre la otra ciudad, la ciudad de la exclusión, y durante mucho tiempo hago unas películas en donde aparentemente yo no estoy en ningún lado. Incluso Mayolo cuando me veía siempre me decía, ¿cuándo vas a hablar de vos mismo, Víctor? Deja de agarrar pueblo, que no sé qué. Él me Agarrando pueblo. Agarrando pueblo. Esa expresión de Mayolo y de los de Cali, del Caliwood, de agarrando pueblo, es muy curiosa porque era lo que Víctor hacía todo el tiempo con todos sus amigos. O sea, agarrar la loma, subir al Popular, hacer todas esas travesías, era para agarrar pueblo, más que confesarse a sí mismo, era dejar que la misma sociedad se contara. Y en esa mirada, pues más allá del neorrealismo italiano, es que a veces al director se le busca con cine. A Víctor Gaviria se le debería de buscar es con poesía, y especialmente Elí Ramírez. Y me gustaría mucho de esa época del 78, de 1979, de esa época donde caminas tanto y caminas con otros, subís al Salvador, buscas unos rollos de película, casi todos pues como que buscan al director en la cámara per se, pero no se imaginan al que de muchacho subía esas lomas como haciendo preproducción, pero para la vida. Y aquí hay dos poemas donde encontrás unas películas donde vuelve el padre, la casa, la familia. Entonces, antes de rodar como lo harías después, el mejor rodaje creo que te lo da la ciudad, agarrando pueblo, contando a la gente. Hablemos de eso, Víctor, y nos regalas el poema donde haces la preproducción para todo lo que vendría después. Esto sería como parte del guión de lo que viene después. Tenemos el detrás de cámaras. ¿Y por qué insistimos tanto? Víctor, tómate el libro para que miremos. Esta joya que Víctor tiene aquí en la mano ha sido resignificada, revisitada, aumentada, y van a ver nuevas crónicas, nuevas reflexiones sobre la realización cinematográfica de Víctor en septiembre. Editorial Planeta, y hoy estamos haciendo algo así como la degustación inicial en un formato como estos, que entre otras cosas para muchos será nuevo ver la obra reunida de poesía de Víctor, Órbita de Cosas Olvidadas, de 1978 a 2024, con algo muy curioso. La distribución de los poemas es muy extraña porque los libros del 78 y del 79, que serían los primeros, están en la mitad del libro. O sea, en mitad del rodaje. Están al final del libro. Cierto, pero mira, uno entra y aquí están. En vez de ir tan al final, los libros están en el centro, los libros iniciales, 1979. Entonces, qué bueno que hablemos de lo que te pasaba por El Salvador, por las calles, por esto que yo llamaría el guión poético de lo que vendría después, y que nos compartas uno de estos poemas donde sacas la memoria visual de la familia y cómo te educa la mirada. Mira, si el anterior o este, ¿qué está pasando en esos poemas, Víctor? No, lo que pasa es que yo, digámoslo, también tengo el influjo de mi papá, que era médico, y mi papá tenía unos amigos y ellos filmaban en el formato aficionado de 8 milímetros. Y entonces nosotros de niños, a veces mi hermano mayor nos reunía y esperaba que anocheciera en el patio y ponía todos los taburetes, hermano, como si fuera un teatrino, un teatrico, y mostraba los rollos de 8 milímetros de mi papá, pues de la familia, los cumpleaños, los aniversarios de las abuelas, las visitas a Liborina, al pueblo de mi papá.
Y entonces yo no sé por qué cuando yo estaba escribiendo este libro, este segundo libro, yo quise incluir esas películas. O sea que yo iba para allá, hermano. Sí, iba para el cine. Entonces, pero escribo los poemas simplemente describiendo lo que las películas de mi papá, que eran unas películas muy sencillas, familiares, eran unas cosas, unos planos, digámoslo, de un jardín donde vivía la familia junto a la iglesia de Buenos Aires, estaba Ayacucho, había una verja, pasaba un cura, mis hermanas estaban jugando en un columpio, se hacían cosquillas, se tumbaban una a la otra, hacían caras, muecas, cosas de las películas familiares normales, ¿cierto? Entonces yo hago este poema. Yo no sé, porque la verdad es que ese poema yo nunca lo había leído, o sea, hasta que William me lo leyó o me obligó que yo lo leyera, y me di cuenta que eso era de alguna manera poesía también, ¿cierto? Me sorprendió eso. Me sorprendió. También aquí un momentico. Yo me pongo aquí mis gafas que estoy. Entonces miren esto que es la película de mi papá, dice: subo al Salvador donde mi tía, casas altísimas sobre terraplenes, arriba en el tercer o cuarto piso, habitaciones maravillosamente apartadas como buhardillas para escribir. Enciendo el proyector de películas. Buenos Aires, enero de 1956, una verja negra a través de la cual se ve la calle, el asfalto pálido, enfermo. En el jardín mis hermanas se mecen en un lazo atado al árbol, se empujan y en el límite patean el aire las pantorrillas horizontales, dos chatos zapatos negros que golpean la discreta luz. A un costado aparece una llanura rosada, el atrio de la iglesia cortante y fino, un sacerdote con bonete baja las gradas, la imagen tiembla, ahora se enfoca una puerta que da al jardín, un niño apoyado en la pared camina tambaleándose, la camisa se refleja en las baldosas bruñidas como un rápido fuego. Bajo el árbol, el aire del jardín es verde, cruza apenas la verja y ya es blanco, gira en la calle y sube muy alto, columpiándose. De pronto, recogiendo las ventanas del segundo piso, las hojas del árbol y el blanco del cielo, el lazo marcando las estrechas nalgas de mis hermanas, haciéndose cosquillas una a otra, mirando de reojo a la cámara, aparecen cuadros con números, el cuadro vacío en la pared. De esta casa solo queda la bella película. Del jardín, del árbol, solo 8 minutos. De la verja negra que filtra la luz, solo 2 o 3 minutos. Del cielo, unos segundos. Ahora voy a mirar y encuentro un edificio de 4 pisos, ningún árbol. En la planta baja, un aviso que ofrece clases para preuniversitarios. La casa es invisible, pero sueño con ella todavía. Poema muy sencillo. Démosle un aplauso a Víctor, porque nos llevó a sus inicios. Esos son los inicios. Es que, es más, escuchando, se parecen a las primeras escenas de los hermanos Lumière, Sí. y a las primeras escenas en general del cine, que no había un drama, sino que eran escenas domésticas. O sea, estás en Lyon, bueno, esto es como Buenos Aires, El Salvador, pero parece Lyon 1886, 88. Estás contando lo doméstico, que me parece que también es muy valioso, y es ese Dios de las pequeñas cosas que pasan en el hogar, entre los hermanos, el padre, la madre. A veces no lo vemos tan relevante. Entonces a veces pensamos que hay una épica de lo sociológico, y todo lo que vemos en tu cine comienza con las escenas domésticas, con ese mirar hacia adentro, Víctor. Cuando volvés ya detrás de cámaras a este poema y a este tipo de poemas, porque incluso esos poemas tienen mucha caminata, tienen mucha ciudad. Yo le he dicho a Víctor que es como si tuviera la cámara subjetiva, estuviera al hombro con ella por todas partes, incluso el poeta Pero, se sube al bus. William,
Porque William, pues la verdad es que ha sido importante ahora en la relectura de todo esto, porque me ha vinculado esta poesía con el cine, porque yo los tenía totalmente desvinculados y no sabía cómo saltar de un lugar a otro, me parecía que no había forma de saltar. Y hablando con William, él me dice, Víctor, todos sus poemas son, no tanto en este, aunque en ese hay movimiento, en este a pesar de lo sencillo que es todo y lo elemental que es, porque no ocurre nada, están simplemente columpiándose en un columpio, mis hermanas. Pero William me dice, mira que todos tus poemas son un tránsito, son una caminada, pasas por una parte, cruzas una calle, llegas a un parque, miras las ventanas de los edificios. Y entonces me dice, todo está como pegado, ¿cierto? Si quieres, miremos un poema que tiene eso. Claro. No sé si de pronto me ayudas a buscar el de este primer libro, el del niño mongólico, ¿cierto? Que es por ahí está. Es un poema como acompañando a un niño o como un paseo con un niño que era el hermanito de una novia que yo tenía en ese momento, que era mongólico, pues era, suelo decir mongólico ya, síndrome de Down. Y entonces el poema es la salida en bicicleta con él. La salida en bicicleta con él desde la calle hasta llegar a un café o un granero. Entonces, tan sencillo, me dice William, pero eso está todo está en función de que va hacia un lugar, nada se queda en su sitio, todo se transforma, vas para un lugar, cruzas una esquina, vas para así. Entonces yo me doy cuenta que, o saco la conclusión de que eso es lo que en el cine es tan hermoso y que uno llama el plano secuencia. Que el plano secuencia, digámoslo, es una forma de narrar las cosas en donde lo que va ocurriendo está todo pegado y que se narra, digámoslo, un pequeño relato de comienzo a final pasando por un intermedio. Sin cortes. Sin corte, pero todo está pegado. Entonces, es como una manifestación de cómo las cosas están todas unidas en un movimiento alegre, en un movimiento que tiene una vivacidad y una emoción. ¿Será este? ¿Cierto? Paseo. Sí. Y doy un paseo en bicicleta. Dice, paseo. Doy un paseo en bicicleta y conmigo tu hermanito mongólico. Es tan blanco como el pañuelo que lleva. El pelo castaño escogido como el de una peluca costosa, bailando al tropezar las llantas en las piedras. Espalda contra espalda, como si montáramos en dos lugares distintos y apartados. Al llegar a la bocacalle del comercio, la bicicleta deteniéndose, niños de 10 años nos perseguían y gritaban. Él hacía muecas de susto y desagrado y los ahuyentaba con el pañuelo. Se parecía a Jesús entrando a Jerusalén en su burrito. Y esa cosa casi inhumana hacía mohines como un pequeño rey de la hondura y de la superficie. Más arriba nos detuvimos a una altura considerable, un extenso mar de hojas revueltas y las frutas de naranja sobreaguando. Dejé que él mirara todo eso por nosotros y caí a la oscuridad de ave del granero. O sea, lo que hace este poema, digámoslo, interesante, es que todo está pegado. Sí. Todo está pegado. Y todo hace parte de un mismo movimiento, que eso es el cine. Claro. Incluso, eso es lo que me miremos, a descubrir. Es que como esta conversación tiene que ver sobre la mirada, a partir de la mirada, el detrás de cámaras, miren la experiencia visual del texto, por ejemplo. A ver, primero, como el maestro Eli Ramírez, tampoco tienes cortes. Cuando uno ve los poemas de Eli Ramírez, un solo poema es un relato donde cada verso se estira tanto como si quisiera ser prosa, y hay unos versos más largos, otros más cortos, y realmente son relatos que están en verso y son de largo aliento. Y si vemos más, diríamos que queda muy claro que cada poema es una secuencia, es un plano secuencia
y tiene el movimiento propio y el ritmo propio de lo que está sucediendo muy vivo dentro del poema. O sea, parece que el poema está en movimiento, el lector lo lee y uno siente que ahí está rodando, que no frena. Hay otros poetas que tienen muy claro el punto del silencio, tan, 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 tan. José Manuel Arango. José Manuel Arango tenía la dosis precisa para cortar el verso, como si cada verso pues tuviera un silencio que se pega al otro. En el tuyo o en los tuyos uno ve que a la manera de Lee el relato es inagotable y se frena, se corta al final porque ya cierras la historia, pero incluso hay otros poemas que se parecen a los otros poemas. O sea, hay poemas hermanos de otros poemas. Vamos a ir más atrás y mira, bueno, aquí tengo un engaño. Entonces alguien verá y dirá, ay, mira, un libro de William, pero mira lo que voy a hacer. Esto me trae suerte. Yo hago esta portada, se la pego a un libro de Víctor y quedó bien, ¿cierto? Es como si yo quisiera ser un poquito él y precisamente el campo al fin de cuentas no es tan verde, también nos va a mostrar mucho de lo que hay detrás. Aquí está la familia, incluso hay un texto que tiene que ver con el tío Miguel, hay una crónica que tiene que ver con los habitantes de la noche y que dialoga con el cortometraje. Hablemos del Víctor, ya no de los poemas en plano secuencia, sino de las crónicas, porque nos vamos acercando a este libro que va a ser repotenciado muy pronto, ya está en imprenta, en Detrás de Cámaras. Entonces vamos detrás de este libro, del campo al fin de cuentas no es tan verde, que hay aquí Víctor y que también dialoga de cierta manera con las películas. Sí, o sea, estamos como devolviéndonos Estamos detrás. En el Víctor que... Yendo más detrás. Que no hacía sus películas, sino que escribía, ¿cierto? Escribía sus cosas, pero obviamente hay crónicas ahí que están en mis películas o mis cortos, mis mediometrajes, que son como anticipaciones. O sea, yo escribo sobre habitantes de la noche, una crónica, y luego hago la pequeña película, ¿no? O sea que todo se va pegando, pues, todo se va pegando. Incluso... Es que, Víctor, es un montaje. En esta propuesta que tengo con la conversación con ustedes y con Víctor, es buscando precisamente cómo los textos, la literatura, son el montaje a nivel cinematográfico que ya se va a hacer posteriormente. Entonces, mira que esos textos ya van a estar en las películas. Sí, es una forma también como de ir preparándome, digámoslo, para escribir los guiones de las películas, un poquito para saberlo. Y para también, algunos de estos crónicas están escritas como planos cinematográficos. Voy a leer una de ellas, ¿sí? Búscalo, claro. Bueno, estamos en el encuentro con Víctor Gaviria detrás de cámaras. Tenemos un público muy bello. ¿Quiénes ya habían encontrado al poeta Víctor Gaviria antes de este momento? Por acá Lina Pulgarín. Lina, ven, cuéntanos. Claro, ven, hazte por aquí más cerquita, mi Lina. La oportunidad compartimos en un evento que hicimos en Jardín, en la Casa Balandú. En su momento leíamos poesía, banquete literario de Confenal. Y ahí tuve la oportunidad esa noche, en tu voz, leíste un poema sobre el padre, de esos poemas de los viajes a Ligorina. Y ese poema, Víctor,
conmovió esa noche, nos conmovió profundamente y abrazó esa noche con la palabra mayor que fue ese poema. Yo quisiera, si de pronto lo recordaras, Sí, ahora claro. no recuerdo el nombre, que pudieras compartirnos ese poema. Y Cogemos el orden que nos con todos los elogios por tu que nos dan. trayectoria cinematográfica, pero me gustas muchísimo como poeta y he sido cercana también a la poesía de Ramírez y esta poesía de las calles y de los poetas de nuestros barrios. Así que, bueno, aquí yo veo tu obra mayor aquí en estas palabras y en estos poemas. No, muchas gracias. Encontrás ahí. Muchas gracias, sí, no recuerdo esa vez, no recuerdo de pronto. Tal vez era porque estaba en algo de empezar al evento de cine de jardín y tuvimos una reunión en Copenhague en la Hacienda Barandú y fue una noche de lectura de poemas muy bellos. Estuviste ahí y leíste tus poemas, fue muy bello. Qué bueno. El poema se llama El Rey de los Espantos. Y la verdad es que mi papá, pues obviamente me marca a mí como una personalidad y una forma de relacionarme con todo, con las cosas, con el mundo y demás. Porque mi papá era muy buen narrador y contaba cosas todo el día, pero hablaba muchísimo de creencias y de espantos y de brujas. Y él tenía miles de relatos sobre las brujas en Liorina. Y de niños nosotros pues eso se nos fascinó y cuando mi papá murió, yo antes de que pasara el año, porque era como el 31 de diciembre, yo estaba para allá en la playa y yo no sé, yo estaba tan ansioso, necesitaba escribir un poema sobre mi papá antes de que el año cambiara el número, el año 88, 89. Yo decía, no, yo estoy en el mismo año de mi papá, yo tengo que escribir un poema, lo que fuera, lo que sea. Y me conseguí un cuaderno, hermano, y con un lápiz escribí rápido este poema. Y no, porque si no tenía paz, hermano, porque no podía disfrutar del mar ni de nada. Entonces escribí ese poema. Perdóname. El Rey de los Espantos. Dice, ahora, en algún lugar de tu pueblo remoto, Liborina, si es que los solares todavía guardan misterios para ti, o aquí mismo, a campo abierto, en los poteros de luna sembrados de pastos y malezas, más florecidas que el cielo, aquí donde uno de tus hijos te piensa, como el pobre panal llama a su oveja reina, ahora por fin te reúnes con tus amigos los espantos. Tu familia de aparecidos, de perros negros, de sorprendidos por la muerte, de jovencitas que vuelven en el aire de las noches, tus amigos los duendes que son toros, de las mañanas simples campesinos, con solo 2 brazos y la pequeña cabeza para el sombrero. ¿Dónde estás, padre? ¿A qué viaje de estudios te has ido durante meses? ¿Regresas a fin de año? ¿Para los días de diciembre? Envía fotos, como antes, como las que están en el álbum donde estás todavía de gabán oscuro, con el bozo negro y los labios de joven sin amargura que hacían suspirar a todos tus hijos. ¿O has ido al mar con alguna mujer que conociste en el hospital y la brisa y la luz del mar te hacen olvidar de todo, de cómo retornar, de cómo volver a los nombres de tu familia, y solo te gustan los postales del viento que levanta el polvo de la tierra y borra los árboles y el trazado de la carretera? Estás oculto quizás de los deudores que te perseguían, tendido en la penumbra de alguna pieza, sin dormir durante toda la noche, haciendo las cuentas y cábalas para salir por fin. ¿Por qué no vender la casa? ¿O acaso no quieres pasar por la misma calle de los loteros, que siempre se te lanzaban encima para que solucionaras tus problemas? Oh, enjambre de loteros, malignos, bonachones, morenos y gordos, con los dientes de oro ilusorio. ¿Por qué perseguiste a mi padre? ¿Por qué lo agobiaste con promesas de tesoros y números?
¿Por qué le prometiste bailes y deudas canceladas? ¿Por qué lo engañabas con luces tontas en las noches de campo? ¿Por qué le quitabas el sueño sentado en su cama, atravesando el largo desierto del tiempo? ¿Por qué le opacabas el oro de los simples días, el regalo del aire de esta mañana nueva? ¿Dónde estás, Padre de todos mis hermanos, que ahora están un poco solos, como viajeros dispersos en las piezas de un hotel, y están doblando su ropa en el armario y encienden la lámpara, cada cual por su lado? Ese fue el poema que leí yo ahí. Además además no. Detrás precisamente y más adelante, si no estuviera tu padre en ese poema y tu padre, tu mamá, si no estuviera Liborina en tu historia de vida, Simón el Mago no existiría. Todos Claro, recordamos a Simón el Mago. Yo creo que nos acercaste Yo no a sé Tomás si ustedes han visto Carrasquilla. Simón el Mago, la película que hicimos. Bellísima. Video, y que es un homenaje a mi papá totalmente, porque es un homenaje a los espantos, a las brujas, a los duendes. Y yo, A las travesuras. y a las travesuras ya del cuento de Carrasquilla, que es un cuento tan hermoso, con unos personajes tan hermosos que no sé si han tenido oportunidad de ver el cuento Leandro, es lo primero que escribe Tomás Carrasquilla, lo primero que escribe cuando lo invitan a ser parte de un casino literario. Entonces exigían un cuento, exigían algún escrito, y él pasa Simón el Mago y todo el mundo queda sorprendido, porque nadie pensó que con esos elementos, mira como de dónde venimos todos, pues, todos venimos de Carrasquilla. Y con esos elementos que son la Navidad, que son las creencias, los espantos, todo ese mundo de las brujas, él hace un cuento extraordinario de una familia en donde hay una mujer negra que ha vuelto a la casa, que es una negra liberta, que vuelve, Frutos. digamos, los frutos. Y Frutos es mi papá, realmente Frutos, porque el cuento de Carrasquilla, de Simón el Mago, es el cuento de un niño, Simón. En el cuento realmente se llama Toñito, pero uno le dice Simón porque qué más. Y ese niño Simón éramos nosotros también cuando éramos niños. Mis hermanos, éramos 3 hermanos menores que teníamos un año, cada uno, pues nos separaba un año, mi hermano Juan de 6 años, yo de 5 y mi hermano José de 4, que todo el tiempo éramos Simón oyendo a mi papá contando todas sus historias. Entonces, claro, el cuento, imagínense uno encontrarse ese cuento tan bello de Frutos, que coge a ese niño y empieza a contarle cosas, a cantarle canciones, a hacerle caballitos de palo, a hacer trampas para pájaros, a contarle cosas, hasta que un día empieza a contarle de brujas, y ahí queda el niño fascinado, pues ahí queda tocado, hasta que el niño se da cuenta que hay una forma de volar siempre y cuando tú digas la blasfemia y la profanación de decir, no creo en Dios ni en Santa María, no creo en Dios ni en Santa María. Y esa es la aventura de esos niños. Entonces hicimos esa película, después de hacer Rodrigo de lo Futuro, y esa película está llena de espantos, no en el cuento de Carrasquilla, porque en el cuento de Carrasquilla dice que ella le contaba tales cuentos, pero no dice cuáles cuentos. Entonces yo me tomé el atrevimiento de sacar el cuerpo de los cuentos. Y lo que hice fue acordarme de mi papá, pues, de los cuentos que mi papá contaba. Estamos en Detrás de Cámara con Víctor Gaviria. Ya hicimos el detrás del poeta y nos sigue contando. Estamos en el detrás de la familia, sin tu papá, tu mamá, tus hermanos. Además que ese mundo se volvía un mundo de viaje. Hay unos poemas que parecen road movie, porque me parece muy interesante que toda la familia en el carro de tu papá viajaban hacia la costa, y parece que los poemas van contando una película en movimiento, una película de viaje, lo que llamaríamos los road movie.
y háblanos de cómo es viajar en el camión de tu papá, cómo es viajar, cómo es la ventanita por donde vas a ver el mundo como si fuera una lente, como si estuvieras haciendo la grabación. Pero eso está en las crónicas, sobre todo. Sí, así es. ¿Cómo eran los viajes haciendo cine con poemas? Contando el mundo poéticamente, el movimiento. Digámoslo, yo tenía esos recuerdos, ¿cierto? Recuerdos muy triviales, ¿cierto? De un niño, de una familia numerosa y todo eso, que viajábamos a la costa con mi papá, en el picot de mi papá. Y entonces, digámoslo, yo creo que yo lo que intento hacer es contar esas crónicas, transformar esas crónicas en poemas, pero al mismo tiempo también en imágenes, porque ya estaba yo en el cine. Entonces como que tenía que hacer esa traducción para llegar al cine a través de la poesía y de la crónica. Entonces si quieres miramos eso. Claro. ¿Cierto? Escógelo. Dame un momentico acá. Este es el libro que pronto ya estará no solo reeditado, sino repotenciado con nuevos textos. Detrás de cámaras con los cambios de la mirada de Víctor. Esta es la mirada que en su momento podía contar con crónicas, con reflexiones sobre el cine. Ahora se viene como una revisión a la mirada con el libro de la editorial Planeta en Seix Barral para la fiesta del libro. Así que este es un adelanto, amigos que hoy nos acompañan. Pero voy a ir a estas crónicas. Dice, luego vinieron las lecciones del picot de mi padre. Premio a la amorosa adolescencia, mi padre decidía invitarnos a viajar. Como una carga que transporta sus propios pensamientos, desdeñábamos la cabina y viajábamos dormitando sobre colchones en la parte trasera. 3 niños que viajan hacia un hospital remoto. Mis hermanos y yo nos tumbábamos de espaldas, metidos a soñar un viaje a través de la ciudad en plena noche. Atravesando un blanco incendio forestal de lámparas y prados vacíos, oíamos abajo girar la espiga del motor y viniendo como una ola que no termina de caer, el roce de las llantas traseras. Entonces nos acomodábamos para mirar. A ambos lados la carpa había sido echada y solo quedaba sin cubrir el recuadro perfectamente abierto de la parte trasera. En ese cuadrado líquido de aire nocturno las cosas entraban como una mano que saluda. Primero eran las cabezas tontas de las lámparas. En ese cuadrado líquido de aire nocturno las cosas entraban como una mano que saluda. Primero eran las cabezas tontas de las lámparas y las cabezas ausentes de los avisos luminosos, anunciando para nadie. Un carro pequeño de capota blanca aparecía a varias cuadras, pero de pronto avivaba los faroles y doblaba una esquina hacia una callejuela desconocida. En alguna calle, sobre el asfalto azuloso, veíamos flores inexplicables que al poco se disolvían en la luz y al alejarnos aparecía en el cuadro el árbol inocente, oprimido bajo el cielo negro. Luego el cuadrado se oscurecía durante horas, se empobrecía como la ventana de una casa que miraba un baldío, y entonces dormitábamos. El corazón de un gato yacía debajo de nosotros. Al amanecer el recuadro despertaba sobresaltado. Las curvas de la carretera lo hacían caprichoso, y poco a poco se hacían visibles copas de árboles, nubes sobre fragmentos de montañas, grupos de novillos pastando, la misma carretera en línea recta levantando espejismos. De pronto aparecía un vivaz incendio de polvo blanco que un poco más allá vemos caer desmenuzado. Alguno de nosotros se atrevía a sacar la cabeza y mirar por encima de la capota del pick-up. Su sombrero se volaba de golpe hacia atrás. Gritábamos hasta que nuestro padre se detenía. Un punto negro inmóvil esperaba hacía infinito tiempo lejos de nosotros. El responsable echaba a correr torpemente como si cojeara. Lo veíamos acercarse al punto negro, agacharse, volver hacia nosotros, saltar dentro
y entonces desaparecía el recuadro. A través del vidrio hacíamos gestos optimistas y distorsionados a la cabina delantera, como si nos disculpáramos. Con un suave rencor el motor se ponía en marcha de nuevo. En aquel tiempo el mundo era inconstante y voluble como una novia infantil, discontinuo como si alguien voluntarioso cerrara los ojos a intervalos dentro de uno, alguien rencoroso, alguien tal vez aterrorizado. Gracias, Víctor. Un aplauso fuerte. Esto es un road movie, el guión de una película para viajar con Víctor Gaviria. Pero mira que yo como que entiendo una cosa acá con ese final. Dice, en ese tiempo el mundo era inconstante como una novia infantil. Porque uno siempre piensa que el tiempo, pues que la vida de uno tiene como una continuidad, ¿cierto? Tiene como un cuerpo de continuidad, pero no es verdad. Son fragmentos. Son fragmentos, no solamente para el recuerdo, sino para la vivencia misma. Porque uno no los vive enteros, uno está pensando en otras cosas, uno está ansioso, uno está esperando otras cosas, está a veces frustrado, a veces está desengañado, perdido, a veces está perdido, embolatado, a veces está en un limbo que le roba la cabeza a uno. Y entonces el cine te ayuda a curarte de eso. Te da un mundo continuo, con un cuerpo continuo, emocionante, vivaz. Un montaje. Y Te llegamos ayuda, a este. te cura. Llegamos entonces de tanto ir atrás, de tanto estar detrás, para poder comprender el detrás de cámara. Ya hicimos ese viaje. Sí. Entonces, Víctor, ¿qué vamos a encontrar en estas crónicas, reflexiones de tu cine? ¿Cómo es hablar de tu cine? ¿Cómo es hablar de lo que viste? Incluso especialmente la poesía que ocurre en algunos momentos del rodaje, escenas difíciles, duras, pero que tal vez la poesía salva humanamente esos momentos. ¿Cómo ha sido contar lo que rodaste? Digámoslo, durante todos esos años que yo no le decía a nadie que escribía poesía y que a nadie le leía los poemas ni nada. Hice esas películas sociales, unas películas sociales, en donde, digamos, los personajes eran la gente de la ciudad, ¿cierto? Gente desconocida, pues gente, digámoslo, que no era de mi clase social, era gente de los barrios populares. Y esas películas, como decía Mayolo, que yo estaba agarrando pueblo, y que en cierto sentido el que era ausente era yo. Entonces, afortunadamente, después me di cuenta que yo sí estaba en muchas partes con los poemas, y en los poemas sí estaba yo. Pero también estas crónicas muestran que esas películas estaban siendo acompañadas por una persona que también tenía una consideración y una reflexión sobre esos actores. Entonces, detrás de cámaras son crónicas sobre los actores de Rodrigo D., sobre John Galvis, sobre Jason, sobre Ramón, Ramiro Meneses, y luego hay unas crónicas sobre La Vendedora de Rosas también. Hay una crónica sobre el rodaje de La Vendedora de Rosas que me gustaría leer ahora en una parte. O sea que yo sí estaba ahí, ¿cierto? Y de eso estar ahí quedan las crónicas, que también son no solamente imágenes de lo que hicimos y cómo eran las noches y cómo eran las atmósferas y todo, sino también como una reflexión sobre qué significaban esos muchachos y qué significaba esa ciudad, ¿no? Bueno, te invito, vamos a hacer un ejercicio, no sé, como un ritual. En esta cajita hay algo que seguramente te va a traer recuerdos, y yo te pasé ahí un texto. En esta cajita del Rush literario, donde aparecen historias con escritores, aquí tengo para ustedes
quienes nos acompañan, un regalo y especialmente para Víctor. Ahora necesito que alguien me preste un celular con Spotify, porque entonces vamos a hacer como un ritual, ¿cierto? Yo les voy a cada uno a pasar un llaverito. Gracias, Luz Adriana. Te voy a pedir, Luz Adriana, que le demos a cada uno por haber venido el día de hoy a este encuentro desde el ICPA. Esta es una grabación que vamos a disfrutar próximamente en las redes sociales de William Rush y en el Rush Literario, pero esto es un ritual. Vamos a abrir la plataforma de música, vamos a ir a la lupa de buscar y va a salir la cámara. La cámara lo va a escanear. Entonces, ¿cuál es el regalo y cuál es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el intro. Lo que escanee, lo que salga, ustedes lo van a reproducir. Yo también con el celular aquí de mi amiga que me acaba de compartir, yo voy a dejar que suene lo que salga. Entonces, vamos a hacer un concierto como si estuviera Ramiro con las baquetas. Que es un buen momento para un poco para comentar todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Y este es un ritual donde vamos a evocar... Porque ahí aparece una poesía que no es mía ni mucho menos, que es la poesía, digamos, lo que hace visible Rodrigo Bueno Futuro. Porque, digámoslo, esas películas son como dispositivos para hacer visible a mucha gente. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. no como decía Sí. Mayoro, que estaba agarrando pueblo, sino que yo voy, digámoslo, con la película y con la cámara, ¿Dónde haciendo estás vos? visible mucha gente. Sí. Y ahí estoy yo. Y ahí estás. Obviamente, estoy necesitado de encontrar a esa gente, estoy necesitado como habitante de la ciudad de oír esas cosas, de salvar, digámoslo, la vida a través de esos poemas que están ahí. Vos sos ellos Claro. son vos, todos somos. Yo creo que una de las cosas más bellas cuando volvemos a Rodrigo incluso muchas veces, en mi caso yo creo que 6, 7 veces, la necesito espiritualmente como niño de los años 80 que quería hacer poemas en las escalas de la iglesia del barrio de Guayabal San Rafael, pero yo quería era hacer eso, contar la calle. Y cuando vuelvo a la película yo digo, bueno, yo quería ser como Ramiro Meneses, yo quería estar en una película que me metieran ahí, yo quería contar la calle, que alguien me contara, y uno siente que la película nos cuenta a todos. Así que vamos a agarrar pueblo, agarrando cualquier canción que ustedes quieran. Se me volvió a desactivar por aquí Luz Adriana. Entonces, tenemos la aplicación y yo le enseño a Víctor para que lo haga ahora en la casa. Vamos a la lupita de buscar, que está en la parte inferior, al lado de la de inicio. Y claro, nos va a desplegar en la parte superior izquierda una camarita, Víctor. Ya, Ahora lo que vamos a hacer perfecto. es que se escanee poniéndola acá y nos va a mandar directamente, automáticamente, a un playlist que hice de Rodrigo de No Futuro. Aquí lo tenemos, a Mutantes. Tenemos, ahí sale. Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno elija una canción. Cada una elija cualquiera de los temas. Está Dinero. Esa hay que oírla, esa hay que oírla. Esa es la que vamos a poner. Esa es la que hay que Nunca empezar. triunfé, no, Sin Reacción, Ramera del Barrio, Estúpidas Miradas, No te desanimes, mátate. Y entonces, elijan una. Ese es dinero, ese es dinero. Eso. Y le vamos a hacer el homenaje. ¿Ya encontraron? El que ustedes quieran. Entonces vamos a hacerle el intro. Eso, que suene.
bien fuerte. Y yo le voy a poner aquí el micrófono, lógicamente. Dale. Para que suene. ¿Quién tiene el celular? Y se lo ponemos. ¿Alguien ya lo tiene ahí? Perfecto. ¿Vos decís cuál? Dinero, me parece a mí que dinero. Este es el Ese intro. es el himno de la película, el dinero. Perfecto. Es el himno de la película. Claro que todos los de... Todas son muy especiales. Bueno, todos pueden encender sus celulares. ¿Los tienen encendidos? Bueno, Ahora, cuando veía tu eso, hermano, lectura. Vamos a darle un aplauso a todos los amigos de Rodrigo D, a Ramiro, a Ramón, a toda la gente, a todos estos hermanos, a Mutantes, a todo el Medellín punkero de los años 80, incluso a los metaleros también, a todo el mundo que hizo posible que se pudiera contar una ciudad y que esa ciudad fuéramos todos fuéramos Víctor Gaviria, todos fuéramos ellos. Hagámosle el homenaje a Rodrigo D. Tenemos que serios. Sí, Claudia nos contaba cómo llegó cómo descubrió tu cine, y es desde el colegio precisamente, ¿Sí? pero se sintió tocada ¿Qué por el colegio? barrio. ¿Qué colegio? Ya. Y el barrio, ese fue como parte de la ¿Y magia. dónde vivías tú? Por ahí mismo, por el colegio. Yo vivía En San Joaquín. sí, pero Ya. mi abuela vivía en Castilla. ¿Ibas a Castilla a veces? Sí, O sea que conocías el barrio, o sea que cuando viste a Rodrigo D en algún momento. sí, cuando estaba en el colegio. Y que viste el barrio de tu abuela, pues. Bueno, de las lomas, de Cacho. Mi abuela vivía en la 68 Sí. y la López del 94 se llama la de mi abuela. Y como todas las casas, las escaleras, de hecho la casa de mi abuela era de 3 pisos, unas escaleras así estrechas, que había uno que los muros te cerraban, no encuentran una nevera por ahí, o sea, era como misión imposible. Por muchos años mi abuela tuvo la loza en obra negra. Para que te digamos. Sí, sí. Como que la loza en obra negra, los ladrillos, el cemento, la viga, todo eso que se ve pues, y también pues como que ese correr de los chicos, de los muchachos, ¿cierto? Pues yo tengo recuerdos cuando era muy pequeña que estuve como un mes de vacaciones con mi abuela. ¿Sí? Y sí, de hecho había una quebradita que pasaba como en la calle de arriba de la casa y tocaba pasar la quebrada. Imagínate. Entonces eso era una cosa pues, que se Imagínate que Eli Ramírez, Eli Ramírez tiene un poema sobre esa quebrada. Empieza el libro así con esa quebrada y bueno, el hombre dice que hay como que, ¿cómo es que es la expresión? Ahí pues le daban en la cabeza a mucha gente. Y pero que no eran espantos, ¿cierto? Y sí, era una loma muy compleja. O sea, esa subida de loma. Mi abuela por muchos años trabajó en ese sector. Entonces ella criaba marranos en la terraza, ¿Sí? cerdos, y tenía, ella, a punta de hacer morcilla y de criar los cerdos y sus gallinas allá, pudo construir las 3 casas, fíjate. Y ahí, por donde al lado pasaba la quebrada de los recuerdos, pues era una loma así súper pendiente y eso no estaba ni pavimentado. Entonces era el barrizal, la gente se resbalaba, los peladitos nos tirábamos ahí
Muchos lo recuerdo que yo en mi familia tenía por ahí entre 8 o 10 años. Pero cuando veo a Rodrigo de, pues es muy impactante, pues, como te decía, verlo desde una pantalla y poder también como identificarse con esos espacios. Es muy bonito. Qué bien. Bueno, le íbamos a hacer el homenaje. Pero Gracias. mira la casa de la abuela, antes era todo. Y Eli escribe también una novela que se llama La noche de su desvelo. Y te juro que esa novela, la casa de esa novela del personaje es como la de tu abuela, porque también crían cerdos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y uno siente que todo eso es filmable. O sea, estamos hablando de Eli Ramírez, de Víctor, todo es la vida tal como es, filmable, vivible, todo es movimiento, todo es fotograma. No diría que prácticamente cada verso es un fotograma y se van pegando. Hagámosle el homenaje a Rodrigo después de esa introducción sonora con la tecnología, querido Víctor, porque ya vamos a cerrar con una parte que es como una especie de juego que le quiero proponer a Víctor sobre sus amores, sus pasiones, sus recuerdos entre Rodrigo de No Futuro y la vendedora de rosas. Quiero que hagamos ahí como una especie de conversa instantánea de cosas que se te vienen a la mente cuando escuchas esas dos películas, cuando regresas a ellas. Así que vamos con Rodrigo de ese fragmento para revisitar ese mundo. No sé bien qué leer. Si quieres este inicio. Porque este inicio, préstame eso, Sí. que este se oye mejor. Este inicio es, digámoslo, cuando terminamos Rodrigo de No Futuro, un amigo mío, siempre estas crónicas nacen es porque algunos amigos míos que tenían revistas me decían, Víctor, escribiste una crónica de la película, vamos a publicar algo sobre la película. Entonces esto se llama Reflexiones de No Futuro. Imagínense que esto sale en el 91, pero es escrito en el 88. Y miren, dice, con frecuencia el recuerdo de algunos de esos muchachos con quienes hicimos Rodrigo de No Futuro se me sube a la cabeza y me ahoga como una hoja escrita por uno mismo en algún lugar sin luz, borroneada, que al día siguiente uno no puede entender. Dentro de algunos años, cuando esos días del 80 se vean desde lejos, aquellos que se interesan por el precario cine que hicimos, tal vez vean en esta película nuestra un signo especial, tal vez tengan la fuerza para escandalizarse de verdad. Verán que una película que se hizo con actores de la calle, con muchachos que iban desde los 16 hasta los 20 años, a la corta vuelta de 3 años de finalizado el rodaje, 6 de ellos ya habían desaparecido y habían sucumbido a la violencia cotidiana de la ciudad como si se tratara de una epidemia fulminante. Y así como nosotros no logramos entender cómo nuestros padres no se opusieron a la violencia con mayúscula que borró a tantas gentes de los campos y cómo salieron de allí olvidando a cualquier precio con nuestros optimistas de ciudad. Asimismo, en el futuro, nadie entenderá cómo nosotros permitimos que tantos jóvenes de nuestra propia cultura desaparecieran sin dolor para nosotros, como si se tratara de otra gente distinta, ajena a nuestros sentimientos. Así empieza. Démosle un aplauso a Víctor por esto que nos ha regalado en este encuentro en el ICFA. Es un viaje detrás, para poder comprender el ahora hay que ir detrás.